Gracias.
Germán Mondaca Raiteri. Contigo somos más constituyentes. Bienvenidas y bienvenidos al tercer programa Encuentros Constituyentes. Todos los miércoles a las 21 horas, con grandes invitados regionales y nacionales, con el objeto de que usted tenga más información y conocimientos sobre materias que debieran incorporarse a la nueva Constitución y participe inclusivamente. Bienvenidas y bienvenidos. Contigo, con ustedes, somos más constituyentes. En el programa de hoy conversaremos sobre las culturas, las artes, los patrimonios y la nueva Constitución. Y tenemos excelentes invitados, una actriz, un escritor y un músico. Los tres de una vasta trayectoria y de un nutrido compromiso social. Verónica Sorzano Betancur, dramaturga, directora y actriz, nacida en Temuco y criada en Arica y desarrollada en otras partes del planeta. Antes del teatro se tituló de traductora e intérprete en inglés y francés, trabajando muchos años en productoras como traductora, adaptadora y doblajista de películas. Se inició profesionalmente en el teatro en la compañía Escuela Teuco, fundada por el gran Andrés Pérez. Estudió danza con Elisa Garrido Leca. Se especializó en diseño teatral. En 1995 regresó a Arica y se dedicó a la formación de monitores teatrales y a la dirección teatral. Comienza a escribir teatro, más de 20 obras propias estrenadas. El año 2002 crea la compañía de danza Teatro Icuni, con la cual realiza el montaje e itinerancia de obras clásicas por las poblaciones de la ciudad de Arica con un escenario móvil, así como en las calles y salas. Su definición por el teatro viene de su convicción de que a través de este se puede educar, revolucionar y transformar la sociedad. Bienvenida, querida Verónica Sorzano. El micrófono. Sí. Hola, Germán. Gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenido. También nos acompaña Mario Rojas, músico, compositor e intérprete de música popular. Escribidor a ratos, como dice él. Investigador sin método, como también afirma. Miembro del Consejo de Fomento a la Música. Presidente de UNA, Unión Nacional de Artistas. Miembro del Consejo Directivo de la SCD, Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. La UNA, para quien no conoce de ella, es una organización nacional de artistas que aglutina a varias organizaciones nacionales, entre ellas el Arte Contemporáneo Asociado, la Asociación de Directores y Guionistas, la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC, Asociación de Pintores y Escultores de Chile, APECH, Asociación de Flamencos de Chile, AFLASH, Crea Imagen del Circo del Mundo, ProDanza, Sindicato de Folcloristas de Chile, Sindicato Nacional de Artistas de la Danza, Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales, Sociedad de Derecho de las Letras, SADEL, Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, Sociedad de Escritores de Chile, Sociedad de Escultores de Chile, Asociación de Cantantes Líricos de Chile y Títeres AG, Asociación Gremial del Nuevo Circo. Bienvenido, querido Mario Rojas. Gracias por la invitación, Germán. Aquí estamos, al pie del cañón. Excelente, me parece, fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también está con nosotros Roberto Rivera Vicencio.
Egresado del Instituto Nacional, estudió matemáticas y literatura en la Universidad de Chile, residió en Buenos Aires, donde además de hacer periodismo participó del entramado cultural de la redacción de la revista Suburbio. Fue miembro del primer taller de narradores de José Donoso al regreso de este a Chile, e importante motor de iniciativas literarias en los 80, como el En Cuento y Todavía Escribimos. Funda y dirige la revista de cultura Miradas, hace crítica literaria y entrevistas en el diario La Tercera y Radio Universidad de Chile y en el diario Las Últimas Noticias. Es presidente de la Sociedad de Escritores de Chile y director de la importante revista Occidente. La Sociedad de Escritores de Chile, que dirige Roberto Rivera, es una de las organizaciones culturales más antiguas de Chile y tremendamente relevante en el quehacer cultural. Y solo darle un antecedente a todos ustedes. Es quizás la única organización en Latinoamérica que en sus filas tuvo a dos socios que fueron premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Bienvenido, querido Roberto Rivera. Muchas gracias, Germán. Un honor estar con ustedes esta noche, con Verónica, Mario y contigo como candidato constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Roberto. Como primer tema, les invito a conversar acerca del diagnóstico, digamos, del estado del arte en las culturas, las artes y el patrimonio desde el 10 de octubre, del 2019, y quizás también previo al estallido. ¿Cuál es la evaluación, ¿no es cierto?, el diagnóstico que tienen ustedes respecto de la situación de la cultura, las artes y los patrimonios? Adelante, querido Roberto. Bueno, mira, como Sociedad de Escritores de Chile nosotros veníamos previamente haciendo un trabajo ya desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cuando se habló de una nueva constitución, nosotros allí organizamos varios cabildos y ya teníamos alguna idea de cómo enfrentar esto. Bueno, luego esto se reactivó quedó muerto, pero luego se reactivó con el estallido del 18 de octubre. Bueno, y ahí estuvimos como SECH en cabildos y pensando, en fin, también haciendo aporte en la Unión Nacional de Artistas. Para nosotros es absolutamente deficitario la posición de la cultura y las artes, ¿no? Por otro lado, tenemos profundas diferencias con este concursivismo del ministerio, ¿no? La poca importancia que tienen dentro de su organización todos los gremios, ¿no? Que es precisamente donde se genera la cultura y donde se generan todos los intereses, ¿no? Donde está la creación precisamente, ¿ya? Bueno, y el ejemplo más patético es lo que pasó en Panguipulli recién, donde un artista de la calle que no está reconocido en la ley, ¿no? En un absurdo control de identidad termina muerto. Entonces, creo que eso refleja, pero de cuerpo entero, cómo está la cultura y cómo se entiende la cultura en este país, ¿eh? ¿Ya? Ahora, para nosotros es tremendamente importante los artistas y los escritores, ¿no? Porque son los que le dan el espesor a la cultura, los que explican un país, los que generan su imaginario, las identidades, las concepciones de vida, sus ciudades, el campo, ¿no? Allí son precisamente ellos los que transmiten y generan esto. Cuando este vínculo está cortado, ¿no? Y no reconocido, estamos en el país caótico que estamos, ¿no? De ciudades caóticas, ¿no? Sin dirección, ¿no? Marginalidad, ¿no?
que esto es todo lo que estamos percibiendo. Eso por el momento. Nosotros tenemos un documento como SECH que ya más adelante lo estaría dando a conocer en alguna parte. Gracias, Roberto. Verónica, ¿cómo ha sido la situación en estos últimos años respecto de la cultura, las artes y el patrimonio en nuestra región, de Arica y Parinacota? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Bueno, yo creo que esto no es solamente de ahora, de los últimos años. Yo creo que hay un proceso incompleto, tal vez se podría decir. No, fíjate que lo que yo veo mayoritariamente y que se trasluce, ¿no? Se manifiesta abiertamente, de acuerdo a lo que hablaba también Roberto, es esta situación de indefección que tienen los artistas en este país. O sea, hay un Estado ausente. O sea, esto de los concursos Fondar es algo tremendo, porque o sea, es casi como, ojalá nos ganemos el Fondar y así podemos hacer la obra que queremos hacer, así podemos sobrevivir. Entonces, en esta etapa se corta todo, ¿no? Y lo que queda muy en evidencia, fíjate, para mí, es esto de la desunión de los artistas. Al menos, sobre todo, bueno, tú me dices, hablemos de lo regional, pero lo regional también tiene mucho que ver con lo nacional. Yo siento que si, o sea, existe, por ejemplo, una organización de escritores que están, digamos, unidos y trabajan mancomunadamente, y seguramente ahí hay un tema de empujar proyectos y todo. Están también SIDARTE, por un lado, pero SIDARTE también de alguna manera está centralizado en Santiago y llega inclusive hasta Iquique, no está en Arica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una cosa así como de dispersión total entre los artistas, no hay una unión, una comunión, una comunidad. Siento que en todo caso eso a nivel, yo lo veo a nivel nacional, ¿eh? Esto de esta falta de comunidad de los artistas. Cada uno está en su metro cuadrado y bueno, yo pienso que esto también tiene mucho que ver con lo que pasó, digamos, post-dictadura, porque de alguna manera durante la dictadura los artistas todos se reunían, todos estaban más o menos siempre juntos y siempre organizados de alguna manera. Pero después que llega la democracia, supuesta democracia, porque con lo de Panguipulli nos queda claro que, y con tantas otras cosas que han pasado, ¿no? en estos últimos años, no hay democracia en este país. Entonces, es como que se empezó ya a polarizar mucho más, y cada grupo, cada artista, cada compañía trabajando muy salvándose por sí mismo, pero no hay una unión. Que yo creo de verdad que para cambios reales, profundos, para la reflexión, para la discusión, más allá de la diferencia, que todos tenemos diferencias y que estamos claros que por algo hacemos cosas diferentes, ya sea en el teatro, en la música, tenemos estilos distintos, pero si pensamos en qué es lo que queremos, en qué es lo que necesitamos para que la cultura realmente tenga el posicionamiento, el lugar que debería tener desde la escuela, porque las artes deberían estar incluidas en la escuela, no están, no existe. O sea, hay un vacío absoluto. Entonces, eso quedó en evidencia en este tiempo, la indefección, el desamparo en todo sentido, y el individualismo, por cierto, que yo creo que es lo que también ha dañado muchísimo, muchísimo el desarrollo de la cultura. Esto de que cada uno trabaje en su metro cuadrado y no le importe el de al lado, ¿no? O sea, no hay unión, siento yo. Mario Rojas, ¿cuál es su opinión respecto al tema que conversamos? Muchas gracias, Verónica. Es un placer encontrarnos después de muchos años en que trabajamos en un proyecto cultural muy bonito que tenía relación con don Roberto Parra, Sandoval, ¿no? Un documental que tú dirigiste en el cual yo en alguna medida colaboré.
Y hay que recordar que don Roberto Parra cumpliría 100 años este año, en el 29 de junio cumpliría Mira, 100 años, así que es un año muy tenemos que especial celebrarlo. para la cultura. Lo vamos a celebrar. Yo estoy dirigiendo precisamente ahora un monólogo de Roberto, es un cuento que yo lo transformé en un monólogo. Lo vamos a estrenar el 21 de abril en el Museo Violeta Parra. Y el 21 de abril es la fecha cuando falleció don Roberto. Mira, yendo al tema de la Unión de Artistas, tengo que hablar como presidente de la Unión Nacional de Artistas, ¿no? Que significa todo lo contrario a lo que se ha dicho. Tenemos una organización, somos la entidad que reúne a 18 organizaciones, que tú las nombraste cuando empezaba el programa, y que son organizaciones muy importantes y muy antiguas, ¿no? Como la PESH, por ejemplo, o la SESH, son organizaciones que tienen 80 años, ¿no? El Sindicato Folclorista tiene 70 años. Y también hay organizaciones más nuevas, y muchas de ellas no solo gremiales, sino que son organizaciones de derechos autorales, ¿no? O sea, más bien sociedades de gestión. Y pertenezco al directorio de una de esas, que es muy importante y que ha sido muy significativa en unir a los músicos durante 30 años. Eso no lo puedo soslayar, o sea, no se puede discutir. Esta es la SCD, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, y una sociedad de músicos muy reconocida en el mundo y en América Latina en particular. Yo por lo general recorro el país, en estas circunstancias se acabaron los viajes, pero hasta hace un año y medio recorríamos el país visitando a nuestros socios. Por esas razones he estado en Arica en un par de oportunidades y también en las grandes ciudades del norte y del sur. La SCD reúne a 14.000 afiliados y, bueno, también apoya a otras organizaciones tales como la UNA, por ejemplo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que cuando miramos el espectro amplio de la cultura y los artistas de Chile, se ve una cierta dispersión. También hay niveles de organización y también hay, sobre todo, a partir del estallido social, yo diría que ha nacido un espíritu de unidad muy fuerte. Hay que entender que esta nueva constitución, este nuevo proceso por el cual estamos trabajando, ¿no? Y los cuales queremos que las mejores personas como tú formen parte de ese proceso, hay que entender que ese proceso nació como una especie de salvavidas que los partidos políticos y la sociedad en su conjunto le tiró al gobierno o al Estado en medio de un estallido que aún no ha terminado en realidad. El estallido, estos son procesos largos, ¿no? El estallido social, si bien es cierto que existe un 18 de octubre, y que, bueno, vino como te decía anteriormente, esta tabla de salvación, porque el Estado estaba colapsando, y viene este proceso, que es un proceso único, especial, que tenemos que proteger y tenemos que salvaguardar, de entregar lo mejor de nosotros
para que sea transparente y sea y que por lo menos defienda los intereses desde el punto de vista de los artistas, que defienda los intereses de la cultura, ¿no? Que esté presente la cultura en esa nueva Carta Magna. Pero el desarrollo de esto ha sido yo dijera, una dinámica política muy, yo diría que muy profunda, que viene desde la raíz. Viene de la raíz porque el estallido nació de la gente y un 80% de las personas eran independientes, los que querían, ¿no? Que hubiese una nueva constitución. Y estamos ahora a puertas de elegir a las mejores personas que deben formar parte de este trabajo. Y tenemos que estar muy alerta. Tenemos que estar muy alerta y tenemos que trabajar mucho. Yo creo que este es un periodo muy importante para la historia de Chile y sobre todo para la cultura, porque no hay tantas personas, no hay un equilibrio aquí, no hay tantas personas en ese espectro, ¿no?, de candidatos que estén orientados hacia la cultura. Hay muchos que están orientados a diferentes necesidades de la sociedad, que también son legítimas, por supuesto, la economía, el trabajo, la salud, la educación, pero hay muy pocos que están orientados específicamente a defender los intereses artísticos y culturales y patrimoniales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros defendemos como Unión Nacional de Artistas, y hemos tomado la determinación de entregarle todo nuestro apoyo a quienes manifiesten que la cultura sea la columna vertebral, dijéramos, de la nueva Constitución. Muchas gracias, Mario. Verónica, ¿no quieres agregar algo? No. Bueno, es interesante lo que dice Mario desde el punto de vista de la agrupación que él representa, evidentemente. Y para mí, yo siento que acá, por ejemplo, nosotros, si hablamos de Arica, de la zona que nos convoca también como región, yo veo una ausencia de organizaciones que realmente trabajen en conjunto, trabajen unidos. Como tú vives aquí, tú sabes perfectamente, porque nosotros lo hemos conversado también, y eres testigo también de eso. Y es lamentable, porque la verdad es que a mí, la verdad que en lo personal me bajonea, me da lata eso, porque siento que se ha apoderado de la gente lo contrario de lo que tú planteas, Mario, que si bien tal vez en términos generales eso funciona, pero en lugares más pequeños a lo mejor no está, no. De hecho, yo cuando llegué a Tica y me encontré con esa cosa así de la gente toda, como cada uno tirando para su lado y peleándose unos con otros, intenté crear la corporación teatral, que la armamos, de hecho. Y quedó en el camino precisamente por estas rencillas y cosas pequeñas que no tienen ninguna importancia. Sin embargo, yo voy de alguna manera, creo, y estoy más que segura que mucha gente, muchos artistas están exactamente en la misma posición, de ir más allá, ¿no?, de las cosas, de las nimiedades, de las cosas intrascendentes, y trabajar en estos momentos, solamente en este momento histórico, como es la creación de una nueva constitución, donde ya tengamos una mirada cultural descolonizada, ¿no?, que dejemos de mirar tanto. Bueno, no lo hablo de una forma personal, pero sí lo veo en general en este país, ¿no?, que está, si no es música en inglés, es Europa, etcétera, pero el rescate de lo nuestro, eso está ausente. Y voy a agregar algo con respecto a esto de la cultura. Estuve trabajando en un libro
estrategias metodológicas del teatro aplicadas a la educación. Entonces estudié todos los planes de estudio, desde primero básico a cuarto medio, todos los planes de estudio de todas las asignaturas. Y es impresionante, es espantoso. O sea, Gabriela Mistral está en segundo básico mencionada, solamente una vez. Violeta Parra no está. Y así, suma y sigue. Aparte de, bueno, de cómo está contada la historia, ¿no? Que es una cosa horrorosa, de verdad. Entonces, el trabajo, para mí, partiría, digamos, parte desde abajo, desde la educación. Por ahí yo creo que va el fortalecimiento cultural de este país, parte principalmente, la base está en la educación que se le entrega a los niños, niñas de este país, desde principios, desde el comienzo, que están sesgadas actualmente. Eso como solamente podría agregar por el momento para dar el paso. Así, efectivamente. Yo quisiera agregar, bueno, de que también el estallido particularmente, el mundo artístico-cultural se vio muy lesionado también un tema esencial que tiene que tener cualquier constitución del mundo, que es la libertad de expresión. Casos simbólicos como las tesis, ¿no es cierto? Y casos simbólicos también como Mon Laferte, conmovieron a nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino que como ejemplo de barbarismo en otros países. Otro tema importante que yo quisiera destacar es en relación al tema de los patrimonios, porque aquí ocurrió algo también importante destacar, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera en el año 2018, en junio del 2018, ingresó un proyecto de una nueva ley de patrimonio. Pero la verdad es que lo ingresó y no le consultó a nadie. No le consultó a nadie sobre las materias que estaban en el proyecto. Y esto tuvo un primer rechazo directo del Colegio de Arquitectos de Santiago, ¿no? Que es uno de los temas que trabaja el tema urbano, la ciudad, criticando esta medida por no haber sido consultado. Y se formó después, en el año 2019, el Frente por el Patrimonio, que convocó a distintas organizaciones como la Asociación Chilena de Barrios, Zonas Patrimoniales, el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas, la Sociedad de Escritores, la Red de Sitios de Memoria, la Asociación Nacional de Trabajadores Patrimoniales. Y ciertamente reprocharon el hecho de que esta ley no hubiera sido consultada con nadie, ¿ya? Y se criticaron fuertemente esta ley porque resulta de que desde el punto de vista patrimonial, ¿no es cierto?, del patrimonio cultural, ¿no? Los primeros que tienen que ser consultados son nuestros pueblos originarios y tribales, y sin embargo no se cumplió aquello, no respetando el convenio 169 de la OIT, y esto generó que el proyecto se frenara, de hecho, en el Parlamento. Me dice hoy día un amigo que estaría prácticamente desechado, ya no lo intentarían reponer. Pero esto intentó pasar así, sin consultarle a nadie. Es más, yo quiero contar de que, como anécdota curiosa, de que en el año 2019 se nos convocó a distintas personas por la Secretaría Regional Ministerial de la Cultura y las Artes de Arica y Parinacota a opinar sobre esto. Y bueno, fuimos varios, y yo la verdad es que agradecí el hecho de que nos invitaran, pero también dije, bueno, nos habría gustado que nos hubieran invitado, no para legitimar algo que ya está en el Parlamento y en el cual no hemos tenido ni voz ni voto de nada. Entonces, esto nos parece una formalidad. Y si vamos a dar propuestas, la propuesta nuestra de un grupo, una comisión de trabajo que hubo ahí, es de que se retire el proyecto,
y que se consulte a la sociedad chilena y después de eso salga un nuevo proyecto. Bueno, y yo les quiero pedir a ustedes, si tuvieran que evaluar la relación entre las artes y la cultura y el gobierno en este periodo, ¿qué nota le pondría usted al gobierno, querido Mario Rojas? Mira, yo te debería decir de que no debería sorprenderte aquello de que te entreguen la torta hecha y no le hayan preguntado a nadie los ingredientes y qué tipo de torta le gusta. Realmente lo peor, yo creo que lo peor es que cuando te enfrentas a las autoridades de este gobierno en particular, como que ha ido desarrollando liberal de una manera, yo dijera, exponencial, muy poderosa, los tipos son muy agradables. Todos los personajes, no te encuentras con ninguno que sea desagradable, ¿no? O sea, los escogen por ser simpáticos. Todos los personeros del gobierno, es como, es igual que el sistema de retail. Cuando tú vas a comprar a una casa cualquier cosa, un televisor, un refrigerador, lo que sea, el cliente siempre tiene la razón. Entonces el vendedor es el tipo más simpático que existe en el mundo, ¿no? Y todo lo que tú dices, pucha, te encuentras la razón. El cliente siempre tiene la razón. Esa es la formación realmente de los políticos que conforman esta administración. Y cuando, bueno, una vez que sales de la tienda, ¿no? Y llegas a tu casa y miras tus finanzas, te das cuenta que la tienda te cagó, perdón, no, el lenguaje. Es el criterio que funciona, con el que funciona este gobierno. Entonces, no deberíamos sorprendernos cuando sucede que aparezcan con un pastel ya totalmente armado, ¿no? Y nos inviten a celebrar. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Y nos invitan con mucha simpatía. Nos invitan a celebrar que existe una unidad de derechos autorales, en los cuales nosotros no hemos tenido ni pito que decir, solo la crearon ellos, ¿no? Y yo pienso que, mira, prefiero no arriesgarme con una nota, porque soy muy malo en educación, siempre me sacaba de 3 para abajo, entonces hoy soy un resentido por la educación, pero no por culpa de los educadores, sino que por culpa mía, en personal. Soy un tipo muy indisciplinado y me echaban de todos los colegios. No sé de cuántos colegios me echaron realmente. No sé cómo llegué a presidente de la U. Pero lo cierto es que no me atrevo con las notas. No pienso que esto sea un tema que se pueda evaluar en términos de darle un valor, una nota. Yo sí creo que merece un análisis, merece un análisis profundo el hecho que nos meten el dedo en la boca cada 2 segundos. Y el presidente inaugura cosas sin preguntarle a nadie, y cuando tú te acercas a los personeros que componen este gobierno, el ejecutivo en particular, resulta que te atienden de una manera extraordinariamente amable. El cliente siempre tiene la razón. Y yo creo que eso merece un buen análisis, porque el cliente, en este caso, sí tiene la razón, pero tiene que pelearla un poco más allá. Hay que saber negociar. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Son expertos en negociar. Y nosotros no mucho, fíjate. Nos confiamos mucho. Yo creo que hay que perder esa confianza. Muy bien. Vamos a compartir
esto de no poner la nota, ¿va? Vamos a compartir. Antes de pasar al tema que nos convoca también, que es el de fondo, ¿no es cierto?, que son las propuestas para una nueva constitución desde la cultura, las artes y el patrimonio, debemos hacer, nos está informando acá Florencia, que me acompaña, dice que hay bastante público. Esto se está transmitiendo por la página Germán Mondaca Constituyente, pero también por la página de Arica es Bacán, que está actuando como media partner nuestro y que tiene, como sabemos, 35.000 suscriptores y 100.000 visionamientos aproximadamente, ¿no? Nos hace un comentario Hernán Ramírez: la cultura en Chile está reducida al evento masivo, que siempre es de consumo popular y más bien de poca calidad. Es por eso que el actual sistema de mercado financia solo eventos con muchos recursos monetarios. También Mercedes Bravo Salinas, escritora, dice: presente, aprendiendo al escucharles. Muchas gracias, Hernán, muchas gracias, Mercedes. Y también acá hay una nueva, Melania Tello Romero. Amigos escritores, aquí presente escuchando este interesante conversatorio sobre las culturas, las artes y patrimonio en la nueva Constitución. Felicitaciones, muchas gracias, Melania. Y le decimos en todo caso de que los que deseen hacer sus preguntas van a ser contestadas más adelante por nuestros invitados. Se nos va pasando el tiempo, estamos listos para entrar al tema de fondo. Las culturas, las artes y los patrimonios de la nueva Constitución. Deseo informarle a los televidentes que desde hace mucho tiempo, como ya decía Roberto Rivera, la SECH venía trabajando esto desde cuando la expresidenta Michelle Bachelet sacó la iniciativa de los cabildos para hacer una nueva Constitución. Pero esto se ha reactivado ahora con reuniones, de sendas reuniones de grupos de trabajo con el fin de elaborar propuestas del mundo de la cultura para la nueva Constitución. Y nosotros no solamente queremos hacer un comentario de lo que ocurre, sino que meternos en profundidad a conocer cuáles son las propuestas que existen, porque ya hay varias que están escritas, ¿no?, del mundo de la cultura, para ser llevadas, para que la conozcan todos ustedes y para que también la conozcan, ojalá, todos los candidatos a constituyentes. Roberto, por favor, te escuchamos las propuestas centrales de la SECH. Ya, mira, antes quisiera decir unas palabritas respecto del tema anterior que estaban opinando. Yo creo que desde la dictadura, que se empeñó en destrozar el tejido social chileno, eso no se ha recompuesto a la fecha. De 47 años a la fecha no se ha recompuesto. Eso quisiera decir. Hay un proyecto neoliberal, en el cual la globalización se hace parte, y luego todas las nuevas tecnologías que generan nuevas élites que desprecian la cultura, desprecian las artes. Yo creo que eso tiene que ser claro, y por supuesto fomentan la tontera y el eventismo. Eso yo creo que es necesario decirlo en este punto, ¿ya? Bueno, para nosotros me parece muy importante, primero que nada, que las artes y la cultura son derechos humanos, ¿no? Y nosotros debiéramos entenderlas como tales, ¿ya? La cultura y las artes no son una mercancía. Y yo creo que en esto hay que ser tremendamente claro, porque una de las derrotas que estamos hablando, y está implícita, y también lo que decía Mario Rojas, nosotros fuimos derrotados en el lenguaje. Quienes leen nuestros libros no son consumidores, son lectores. Yo creo que eso es algo que debe quedar claro en todo el espectro del arte, ¿no? Quien va a ver un cuadro, ¿no?, una exposición, es un espectador ¿no? ¿No? El acto creativo no genera obras para el mercado tampoco.
Y yo creo que en eso, en esa concepción mercantilista de la vida, nosotros hemos perdido, ¿no? Hemos perdido esa batalla. La gente ya no son personas, son consumidores. En Arica se quedan sin agua y son consumidores. No, claro, al consumidor no importa que le falte el agua, pero a una persona sí que interesa que le importe el agua. Es muy distinta la concepción, ¿no? Ahora, por otro lado, otra de nuestras conquistas y búsquedas que los escritores y todos los artistas y escritoras somos trabajadores de la cultura y debemos ser reconocidos como tales, con derecho a la subsistencia, a la salud y a una previsión social, y a una constitución que reconozca nuestro rol social como articuladores de inteligencia, de conceptos, y también del tejido social. Ese tejido social que tanto hizo la literatura y la pintura en este país, bueno, la arquitectura, todas las artes en general, ¿no? La música, el mismo libro de Mario que recién leía yo hace un tiempo, El que sabe, sabe, ¿no? Entonces, yo creo que impregnar ese valor social hay que recuperarlo. Yo creo que son puntos interesantísimos. Entonces, la cultura y las artes son parte de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas y por un centenar de países, no acá. No, nosotros en nuestra Constitución no están reconocidos como derechos, ¿no? Y por lo cual debieran ser considerados como un derecho dentro de la Constitución, pero con financiamiento y garantías, porque un 0,3% del PIB es una risa al lado de los países serios que destinan por lo menos un 2% del Producto Interno Bruto a la cultura. Entonces, creo que esos puntos son esenciales. Lo que he nombrado son 3 puntos esenciales: que seamos reconocidos como trabajadores de la cultura, que sean reconocidos como derechos humanos con financiamiento, absolutamente, y luego la disputa en el lenguaje, ¿no? Que es importantísimo, porque si nosotros recordamos cuál fue el gran triunfo del fascismo en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania, fue imponer un léxico de 40, 50 palabras con el cual dominaron una sociedad. Yo creo que ese léxico neoliberal hoy también nos tiene sumidos y divididos, ¿no? El léxico del consumidor, el emprendedor, todas esas bagatelas en los cuales nos dan vuelta y, como bien dice Mario, gente muy risueña, con buenos sueldos, vienen y nos meten el dedo en la boca con esas palabras, porque nosotros no podemos discutir con esas palabras, son otras las nuestras. Yo creo que eso es fundamental para poder enfrentarnos al poder del neoliberalismo. Eso. Mario, ¿tienes apagado el micrófono? Perdón. Yo creo que la instalación más poderosa que ha hecho el neoliberalismo, no a nivel nacional, sino que a nivel global, mundial, ha sido el repudio a la política y a los políticos, ¿no? Ha sido muy exitosa, porque yo me recuerdo finales de los 80, principios de los 90, cuando tú viajabas. Yo viví muchos años fuera, viví 15 años fuera de Chile. Y en esa época, en los 70 y en los 80, todavía no se había instalado el concepto del desprecio por la política y los políticos. Esto fue una instalación de las grandes corporaciones, como, no sé, la Coca-Cola, McDonald's. Las grandes corporaciones mundiales simplemente instalaron las grandes, yo diría, gerencias de estas corporaciones, instalaron como quien instala el eslogan de la Coca-Cola es la alegría de la vida, y tú quedas para siempre con eso, ¿no? La Coca-Cola es la alegría de la vida, ¿no? Eso está instalado para siempre en la mente de todos los seres humanos del planeta. Esto yo lo recuerdo muy bien. Yo creo que coincide con el libro de Fukuyama, El último hombre, y ¿cómo se llamaba? El
El fin de la historia y el último hombre. Con la aparición de ese libro, más o menos finales de los 80, ya estaba esa instalación en curso, porque tú viajabas a cualquier lado, te subías a un taxi y el taxista la primera cosa que te decía, antes no era así, no, era una cosa como nueva. De repente me llamaba la atención que era tan coincidente que fuera en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Australia o en París, ¿no? Que la primera cosa que te dijeron un taxista era, no, la política, no, los políticos son los corruptos, la política es... Entonces, esta confrontación entre el negocio, ¿no? El negocio claro y puro y inteligente, ¿no? Con la política, que es, al fin de cuentas, el instrumento que tienen los pueblos para poder defender sus derechos, para poder ejercer la democracia, ¿no? O sea, porque tú vas a votar con la idea de, vas a votar por alguien que tú crees que va a defender tus intereses. Pero sin embargo, el descrédito de la política ha sido el mayor éxito que ha tenido este sistema a través de los últimos 40 años, yo dijera. Y eso ni siquiera nos damos cuenta. Y ese es un palito que hemos pisado y que yo siento que nos hace mucho daño, porque la política es muy importante, ¿no? Por esa misma razón llegamos a tener a presidentes empresarios, ¿no? Por esa misma razón estuvo Macri, estuvo Trump, está Piñera, sin ir más lejos. Verónica. Bueno, yo nada más de acuerdo con lo que estaba hablando Roberto recientemente y también con Mario, ¿no? De estas derrotas con respecto, por ejemplo, al lenguaje, esto del clientelismo, esto de que todo ahora es una mercancía, o sea, nada más aberrante que las industrias creativas. ¿Qué es eso de la industria creativa? O sea, ¿desde cuándo que el arte es un producto, ¿cierto?, que se mercantiliza, o mercantilizar con el arte? Bueno, para mí hay gente que sí son mercenarios del arte, ¿no? Que hacen arte nada más que para ganar lucas. Está claro, de eso hay, ¿ya? Pero eso no es ni la cultura ni las artes. Por ejemplo, yo, volviendo al tema original, fíjate que para mí al Estado le conviene, por supuesto, que la gente sea bien ignorante, tenga un lenguaje limitado, porque eso, evidentemente, también el ejercicio mental, ¿no? Se achica la capacidad de análisis, de pensar, de mirar más allá, sino que te fijas acá, te centras en tu metro cuadrado y en la pega, en ganar las lucas, en pagar esto, en una vida pequeña, ¿no? Y de alguna manera resignada, todo como muy resignado. ¿Sabes, Germán? Yo creo de verdad que si hay algo que hay que poner ahí en la Constitución es la transformación radical del sistema educativo. Para, de alguna manera, poder rescatar realmente lo que somos, lo que tenemos, la riqueza que tenemos. Cuando tú hablas de patrimonio, o sea, ¿qué patrimonio? Ahí pasa el Dakar, ¿no? Por los geoglifos, pasan, rompen, ahora por aquí el Cerro Sombrero estaban rompiendo también con unas máquinas, ¿ya? Un cerro sagrado, un lugar maravilloso. A nadie le importa. Y a nadie le importa porque no hay ya a estas alturas un conocimiento, una valoración de lo propio. Nadie valora lo propio, nadie valora ni lo que tenemos, ni la historia que tenemos para atrás. ¿Por qué se elimina filosofía? ¿Por qué se elimina, o digamos, está la posibilidad, historia? ¿Hay alguna aberración más grande que eliminar historia o filosofía de la educación? O sea, ¿para qué? ¿Qué queremos crear? O sea, eso ya es sumamente sintomático, que creemos que crear robots, ¿no? Gente como, ¿no? Autómata.
Para mí, Germán, si hay algo importante que debería estar ahí en la Constitución, es la revisión, y es, o sea, es rehacer todo lo que tiene que ver desde cómo se enfrenta, desde el lenguaje propiamente tal, con que se les trata a los niños. O sea, como ya eliminar esto del apellido. Los niños tienen nombres, los niños, las niñas, todos tienen nombres. Entonces, ya es como casi ponerle un número. No hay una situación amorosa de reconocimiento. Esto que hablan de la inclusión, ¿qué es la inclusión? La inclusión, ¿no? Se habla de inclusión para lenguaje inclusivo. Ahora se dice que porque tú usas todes, amigues, estás usando el lenguaje inclusivo. Yo tengo dificultad con eso, lamentablemente yo trabajo mucho con el lenguaje y de verdad me cuesta integrar eso del todes, porque para mí, diciendo todos y todas, para mí está completo. Tengo mucha discusión con muchos amigos, yo no soy homofóbica, no tengo, digamos, ese tipo de, no discrimino, pero el lenguaje es el lenguaje, y el lenguaje, nuestro lenguaje es maravilloso. Por eso, lo primero para mí sería lo más importante, renovar, abolir, o sea, que se revisen los planes de estudio, por favor, que se cuente la verdadera historia, que los cabros puedan, y las chiquillas puedan pensar, que analicen, que reflexionen con respecto a todo, que tengan su propia versión de todo. O sea, para mí una persona construida de esa manera, ¿cierto? Es mucho más difícil de manipular y de anular. Pero lamentablemente lo que tenemos, volviendo a lo que decía Roberto, lo que decía Mario, tenemos una sociedad en este momento completamente anulada, ¿no? Colonizada, siempre está, o sea, mira la música que se está escuchando, ¿qué es eso de reggaetón? Es terrible, porque uno pues, sí, es cuestión de gusto, sí, pero es que es algo sintomático, ¿no? Unas letras espantosas. Entonces, si no se revisa la educación, los planes de estudio, cómo se enfrenta la educación, cómo cuando hablan de inclusión, cómo se enfrenta al que es distinto. Porque inclusión no es solamente la persona trans, ¿ya? O lesbiana, es el autista, el Asperger, es el ciego, el sordomudo, ¿no? El que tiene... O sea, eso sería realmente inclusión, poder tener personas down en un aula, y que no sea un problema para una familia que tiene un hijo down, es un problema dónde ponerlo a estudiar. No hay, este no es un país inclusivo, no es un país sumamente discriminador y racista y clasista. Todo eso tenemos. ¿Ah? Entonces, mientras eso persista, difícilmente creo yo que vamos a transformar algo en este país. O sea, lamentablemente, de verdad, a mí me invade el pesimismo de una manera tremenda, porque lo veo cada vez más lejano y más lejano, esta transformación que es urgente. O sea, yo no sé si de verdad un documento como la Constitución, sí, para mí sí, puede servir porque puede validar, puede visibilizar, puede, ¿no? Poner en valor muchas cosas que no están ahora, pero el cambio tiene que ser mucho más profundo, mucho más integral, mucho más organizado. O sea, ¿qué saca cada uno con decir, sí, en realidad, qué terrible lo que pasó en Panguipulli, qué injusto, qué absurdo más grande? Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos realmente nosotros para poder transformar eso? ¿No? O sea, ¿cuál es la acción que nos quedamos solamente en el discurso? Entonces, de verdad, siento que cuando hablaba de esta dispersión, ¿no? de esta cosa no organizada que yo veo a mi alrededor, sí, hay gente que sí se organiza, pero falta tanto en eso, falta tanto. Tenemos una sociedad completamente individualista. Y eso en las artes también se da en la cultura. Gracias, Verónica. Yo, bueno, comparto todas las opiniones y pulsaciones dichas. Lo que deseo destacar
es de que hay propuestas, ¿no? Hay propuestas. La SECH está haciendo un documento de la cual Roberto nos ha anticipado 3 ideas centrales, ¿no? Y nosotros creo, Roberto, que podríamos comprometernos con los televidentes a tener este documento en una semana más para poder ponerlo y difundirlo, no Sin duda, solamente sin en duda. los muros nuestros, sino que también a disposición del resto de los candidatos constituyentes, de los 37 candidatos restantes, para que a la vez se ilustren en este tema tan central, ¿no? Porque no solo de pan vive el hombre, ¿no es cierto?, tan central para la espiritualidad de nuestro país. Y no solamente la SECH lo tiene, también lo tiene la Unión Nacional de Artistas. Claro. En su página web hay un observatorio de políticas culturales que ha desarrollado un línea específico que dice Cultura a la Constitución, donde se exponen varias propuestas. Yo les quiero contar a los televidentes de que dónde se asientan teóricamente estas propuestas que está elaborando o ha elaborado la SECH y que ha elaborado la Unión Nacional de Artistas. Se asientan en los derechos culturales, un documento que se llama Declaración de Friburgo, o Friburgo, que es un lugar universitario de Suiza, de la Universidad de Friburgo, pero esto se asienta en una comisión que, recogiendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 2 pactos internacionales de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural y todos los otros instrumentos universales y regionales pertinentes, elabora este documento. Y yo le voy a pedir ahora a nuestro director, Eduardo, de que pueda poner una diapositiva para explicarle de dónde surge esto y cuál es el fundamento que alumbra estas propuestas. Lo primero que dice la Declaración de los Derechos Culturales de Friburgo es de que el derecho a la cultura, como ya lo advertía Roberto, debe considerarse como un derecho humano, como un derecho humano. Lo segundo, en consecuencia, es de que la presente declaración Friburgo reafirma que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son, al igual que los otros derechos humanos, manifiestan la expresión y la exigencia de la dignidad humana. De ahí parte el sustrato donde se asienta estos derechos. Cambiemos la diapositiva y que la dignidad humana es aquella condición especial que reviste todo ser humano por el hecho de serlo y lo caracteriza de forma permanente y fundamental desde su concepción hasta su muerte. Mire qué importante, acá hay una definición de la dignidad humana. Acá hay una definición de lo que yo he propuesto cuando hice la propuesta hace 3 semanas como candidato constituyente. Dije que el primer derecho era un derecho fundamental, ¿no? Y que debía quedar signado como derecho por la dignidad humana. También avalado en esto que se dice acá. Y en cuarto lugar, el derecho a la cultura implica que toda persona puede participar en la vida cultural de la sociedad y puede disfrutar de los beneficios de la cultura. Ahí va, por así decirlo, cayendo, ¿no?, del nivel argumental hasta el tema de los derechos. Y finalmente, dentro de esta declaración, encontramos los siguientes derechos culturales. 6 derechos.
identidad y patrimonios culturales, referencias a comunidades culturales, acceso y participación en la vida cultural, educación y formación, que ha sido señalado acá, información y comunicación, que lo destacamos en el programa anterior, el derecho a la comunicación, y cooperación cultural. Entonces, hemos querido explicarle a los televidentes cuáles son los fundamentos para decir de que el derecho a la cultura es un derecho humano y cuáles son los fundamentos para afirmar de que tenemos que avanzar en los derechos culturales y que esto está asentado en un tratado que Chile ha firmado, que es el Tratado de los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Y que está asentado en las convenciones de la UNESCO, es un fundamento teórico potente para convencer a todos los constituyentes a que se vote esto y se inscriba en la Constitución, en la nueva Constitución Política de Chile de inicios del siglo XXI. Nos dicen de que tenemos algunas opiniones. Nos habla Patricia Luisa Requena, de Santiago. ¿Cómo estás, querida Patricia Luisa Requena? Gran amiga nuestra, ella también es de la red comunitaria y popular nacional. ¿Quién no conoce a Patricia Requena? ¿Ah? ¿Quién no conoce a Patricia Requena? ¿Quién no conoce a Patricia Requena? Ya en el ámbito comunitario popular existe una gran cantidad de expresiones y vida cultural. No solo artes, esa es la base de la vida cultural del pueblo de Chile. Ellos alimentan su convivencia de sus propias culturas. Esas culturas en este sistema no tienen ningún reconocimiento. Es parte del interés de dominar y acallar la voz popular del sistema. Lo sabemos. Pero ustedes, ¿qué piensan de ella? ¿Cómo y qué importancia tienen esos procesos culturales? ¿Cómo debiera estar presente en la nueva Constitución? Bueno, le mandamos un gran cariño, un abrazo a Patricia Requena y solamente para iniciar el diálogo con la pregunta, justamente se decía que dentro de esta declaración queremos impulsar los siguientes derechos culturales y se hacía la segunda referencia a la referencia a las comunidades culturales. ¿Qué opinan de esta pregunta que ha hecho Patricia Requena? Bueno, Roberto ha hablado menos, pero yo no le... Bueno, por eso le cedo la palabra, pero yo quiero hacer solo un pequeño paréntesis, que del mismo tratado al que tú te referías, hemos extraído como 4 puntos, puede que lleguen a ser 5, la propuesta de la Unión Nacional de Artistas, y que está contemplado precisamente lo que está preguntando Patricia. Y lo hemos hecho de esta manera para realmente sintetizar, para que la gente no se confunda en palabras, ¿no? Porque cuando ya viene la discusión más técnica en relación a lo que debe ir dentro de la Constitución, ya el cúmulo de palabras va a ser demasiado intenso y se presta a confusiones, ¿no? De repente salimos perdiendo frente a ese concepto que yo te decía al cliente siempre tiene la razón, frente a la derecha. Nosotros solo debo leer los títulos de lo que estamos trabajando y que la próxima semana vamos a sacar nuestra declaración como Unión Nacional de Artistas. Lo que tú leías, obviamente, está en nuestra página web, ¿no? Pero haciendo un resumen muy conveniente para esta circunstancia, nosotros consideramos que primero
la cultura es como un cuarto pilar de desarrollo, es fundamental. La cultura es parte del desarrollo y entendiendo que la cultura es un conjunto distintivo de una sociedad en el plano espiritual, material, intelectual y emocional, ¿no? Que se expresa en el arte, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los artistas, ¿no? Luego, el punto 2 sería diversidad y pensamiento crítico, ¿no? El respeto irrestricto a los pueblos originarios, a los inmigrantes además, y a los grupos defensores de la biodiversidad, al concepto de la paridad de género y la garantía de trato digno y justo para todos los grupos sociales. Eso es fundamental. Y el punto 3, derecho al disfrute y participación de los procesos creativos artísticos, en el cual no voy a entrar porque tú hiciste una muy buena descripción. Y punto 4, una institucionalidad sólida y participativa y vinculante para el desarrollo del país. Y eso tiene que ver con patrimonios y con la memoria, fundamentalmente. La memoria, que es algo que les produce, por eso es que se retira la historia, ¿no? Por eso que se retira la filosofía dentro de este sistema, porque le tienen temor a la memoria. Entonces, nosotros tenemos que tener un criterio muy claro en relación a defender la memoria y los patrimonios, por supuesto. Solo lo voy a dejar ahí porque he hablado demasiado y creo que Roberto... Me he obligado a comprimir el tiempo, porque ya vamos al límite del tiempo, y vamos a tener que comprimir necesariamente. Sí. Quisiera preguntarles, ya como última intervención, ¿cuál creen ustedes que es el trabajo que viene por adelante? ¿Cómo vamos a seguir trabajando previamente a la elección de los constituyentes y también en la propia convención constituyente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Demos también luces a la gente que nos escucha. Roberto. Bueno, una constitución no puede contener todo. En realidad solo son generalidades, en las cuales es como los cimientos de un edificio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ser es muy lúcidos en cómo instalar, ¿no? Y en instalar en nuestros candidatos bien esos cimientos, puesto que si hay algo mal, después la lucha política va a ser inútil, como en la Constitución de hoy, que la cultura y las artes son solo mencionadas, ¿no? Y en realidad, si quisieran, pueden borrarse, porque vale la voluntad del Ejecutivo, ¿no? Entonces, creo que lo primero es documentar muy bien a todos los constituyentes, y muy especialmente a nuestros artistas. Nosotros tenemos, como escritores, tenemos 4 personas allí. Tenemos a Andrea Campos, está Germán Mundaca en Arica, tenemos también a Rosabeth Muñoz en Chiloé, y tenemos a Eledín Parragués en Santiago. Entonces, creo que nosotros los vamos a documentar muy bien a ellos, esperamos que sean elegidos con nuestro apoyo, y posteriormente también con información y con sustentación legal y además, por así decir, ideológica, política respecto de cómo dejar esos cimientos bien hechos para la lucha posterior que viene, porque es una lucha posterior compleja. Después hay que armar a partir de esto el edificio, ¿no? Y entre ese edificio, nosotros, por ejemplo, Verónica ha sido clarísimo que hay que cambiar la estructura de la educación, ¿no? Y los planes de curriculares formativos desde el inicio de los educandos, en todo establecimiento, sin excepción, en todo el país, en el mundo público y en la empresa en general, ¿no? En la educación cultural y artística. También, por ejemplo, que sea reconocido como perfeccionamiento de los trabajadores.
¿no? De manera que ellos puedan tener acceso a en aquellos cursos, danza, baile, música, literatura, los que sean reconocidos como cursos de capacitación y el Estado los financie, ¿no? Bueno, también eso significa empleo para todos los trabajadores del arte. Creo que por allí tendría que venir nuestro trabajo posterior, ¿no? Documentar a todos y dar esa lucha política que viene en el lenguaje, en la educación, en lo curricular, que conecte con el tejido social, con la formación de identidades, con recuperar esa dispersión y ese individualismo, que yo creo que es parte de lo que estamos haciendo ahora, es parte de lo que está haciendo la Unión Nacional de Artistas y la Sociedad de Escritores de Chile, entre otras instituciones, ¿no? Por reagruparnos, generar ideas, poder reentender y reinsertar los pueblos originarios, todo, ¿no? La negación y la apropiación de no solo de sus territorios, sino de su cultura y la apropiación de sus símbolos y lenguaje. Por ejemplo, Apumanque, nadie sabe lo que significa Apumanque. Un cerro sagrado de los cóndores, por ejemplo. Y ¿no? Es una mezcla de palabras del Runasimi, ¿no? Y del Mapudungún. Sí, pues. Claro, Apoquindo era el camino de las flores hacia el Cerro Sagrado del Plomo. Entonces, tenemos un trabajo tremendo por delante de integración de nuestros pueblos originarios, de nosotros mismos como artistas. Yo creo que es un bello trabajo que tenemos hacia adelante y con nuestras propuestas reivindicativas. Eso. Gracias, Roberto. Verónica, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo de verdad me ha encantado, agradezco y me ha encantado lo que... dice que mi conexión es inestable. Tanto lo que manifiesta Mario como lo que acaba de decir Roberto, estoy completamente en sintonía con ellos y mira, yo pienso que también, como bien dice también Roberto, no se puede poner todo en la Constitución. Lo que pasa es que el nombrar las cosas se dice está, lo importante es el cómo también, o sea, sí, vamos a mejorar la educación, pero el cómo yo creo que es fundamental que todos los entes culturales, todas las personas, todos los que trabajamos en la cultura, nos agrupáramos y nos hiciéramos esa pregunta, ¿cómo queremos, ¿no?, transformar la mirada, el hacer y también la posición del creador, del artista en este país? No puede ser que venga lo que pasó ahora en la pandemia y los actores y todo tengan que empezar a vender hasta casi la cama para poder comer. Ha sido muy dramático, eso no puede ser. No hay un Estado detrás del arte, porque al Estado no le interesa realmente. Yo siento, y creo que no estoy equivocada, que para el Estado la cultura y las artes son como un accesorio, es completamente prescindible. Por tanto, volviendo al tema que mencionaba Roberto, de esto de los pueblos originarios, por ejemplo, sí, ahí, por ejemplo, hay un vacío ya profundo y tremendo y gravísimo que evidentemente va a llevar inevitablemente, y lo está haciendo, por supuesto, a la desaparición, no solamente de los pueblos que como ya fueron asesinados y hace poco murió el último que quedaba Cahuéscar, la última mujer Cahuéscar, creo, y han ido desapareciendo, ¿cierto?, su historia, el lenguaje. Entonces, eso también debería ser parte del programa de estudio, de la nueva creación de la currícula, debería estar el lenguaje. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, también debería estar incluido el aymara, el quechua, ¿no?, el mapudungún, debería ser parte de la enseñanza a los niños. Esa es o sea, eso es lo que hay que rescatar de la cultura. El inglés, claro, sí, por supuesto, el inglés también es importante, pero ¿hasta cuándo? O sea, el inglés es fundamental en la educación, pero lo otro no. Entonces hay como una cosa, como yo lo veo como el mundo al revés, ¿no? O sea, lo que realmente vale ha sido puesto debajo de la alfombra, invisibilizado y ha ido desapareciendo. Entonces, ¿qué importancia puede tener para alguien, ¿no es cierto?, un geoglifo, un petroglifo o cualquier lugar patrimonial si no tiene ni idea
qué lugar es, qué lugar fue, qué significa, qué pasó ahí, por qué está ahí, por qué tiene valor. La mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe, por ejemplo, lo que acaba de hablar Roberto, no sé, todo lo que significaba Apumanque, ¿no? Y Manquehue, y tantos nombres de lugares, nadie sabe, a nadie, y como que a nadie le importa, porque en realidad eso está establecido así, que a nadie le importe, que desaparezca. Bueno, eso, a mí me parece que el trabajo, y espero, acá por lo menos nosotros, los artistas, o cultores, o gente que se dedica a la cultura, y en todas sus formas, tengamos voz y voto de alguna manera, que se formen asambleas. Que yo siempre he pensado que la asamblea constituyente era ¿no? La que tenía que ser, te lo dije. Así es que, bueno, yo creo que queda tanto trabajo, pero no hay que bajar los brazos, hay que trabajar. Fíjate que lo que a mí me parece que está descuidado, por ejemplo, es el trabajo poblacional, el trabajo in situ ahí con los jóvenes. No tendríamos estos dramas, estos problemas de droga tan fuertes y tan terribles si hubieran distintos programas de fortalecimientos culturales en las poblaciones, donde se podría trabajar con las mujeres, con los niños, con los jóvenes, pequeños centros culturales en las poblaciones, propios de ellos, donde ellos puedan, ¿no? Todos ellos y ellas capacitarse, crear sus propios mini escuelas, productos, películas, obras de teatro. Eso yo creo que por ahí eso sería interesante trabajar. Muy interesante el conocimiento de los territorios. Mario. Don Mario. Bueno, yo creo que hay que entender que la Constitución no necesariamente contiene cada una de las leyes que determinan lo que nosotros quisiéramos o aspiramos a hacer como sociedad, sino que es un código, una serie de códigos que abren o cierran puertas. La Constitución que tenemos ahora nos cierra puertas para la legislación, ¿no? De determinadas materias. Entonces, yo creo que hay que trabajar en pos de una Constitución que sea un código que permita abrir puertas a una legislación que esté en favor de los derechos humanos, como tú has dicho, fundamentalmente, porque dentro de los derechos humanos está contemplado los derechos del arte y las culturas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base fundamental, los derechos humanos y dejar esa puerta abierta como para la legislatura, para los próximos 40 años, que podamos discutir, ir abriendo más puertas, una tras otra. No hacer un código cerrado que no permita realmente el desarrollo humano, ni tampoco permita abrir mayores puertas a los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base fundamental. Y tú lo has dicho al principio, también lo ha dicho Roberto, también lo ha dicho Verónica. Yo creo que esa es la base fundamental. Asegurarse de que los derechos humanos estén contemplados en una nueva Carta Magna y que estén contemplados de tal manera que permita ir abriendo puertas, porque realmente la historia es dinámica, ¿no? La historia no se puede detener, los procesos históricos no se pueden detener, ¿no? Los procesos históricos
están en constante evolución. Entonces, yo dijera que la codificación de esta Carta Magna debería dejar abiertas las ventanas para poder ir acercándola y avanzando con los tiempos. No una constitución como la de Jaime Guzmán, que dejó amarrado, realmente nos dejó anclados a una época, a unas aspiraciones y a una ideología determinada. Yo pienso que eso es lo fundamental. O sea, los derechos humanos y los derechos, ¿no?, que van asociados a los derechos del individuo, de los derechos humanos y también los derechos colectivos, naturalmente. Muchas gracias, querido Mario. Bueno, estamos llegando al final. Hemos estado una hora, casi 1 hora 30, vamos a completar. Nos ha pasado rápido, rapidísimo esta conversación. Yo muy contento con la participación de ustedes, mis queridos amigos, Roberto, Mario, Verónica, porque yo creo que hemos entrado en profundidad de algo que en el nivel que lo hemos tratado, es primera vez que también se toca en nuestra región. Hemos hablado también de los fundamentos, del sustrato que está detrás de todas estas propuestas, como los derechos culturales expresados en la Declaración de Friburgo. Y hemos avanzado las propuestas que está construyendo la Sociedad de Escritores de Chile y la Unión Nacional de Artistas. Solamente a modo de información, bueno, yo voy por el pacto Apruebo Dignidad y lógicamente a todos mis compañeros de pacto les voy a entregar la documentación de la cual estamos hablando, pero también queda abierta a todos los constituyentes, candidatos constituyentes que van por Arica y Parinacota. Y por otro lado, quería yo contarles a ustedes, querida Verónica, querido Mario y Roberto, de que paralelamente a el trabajo de campaña, que queremos hacer una campaña muy educativa, como es lo que estamos haciendo ahora, yo me he asociado y pertenezco ahora a una comunidad por la dignidad, en la cual formamos parte 22 candidatos a nivel nacional por ahora, donde entre otros están, bueno, gente tan prestigiada como Jaime Baza, Gonzalo Bacigalupe, Ana María Gasmuri, Mauricio Daza, somos 22. Y tenemos un compromiso, ¿no?, de articularnos para los distintos temas nacionalmente. Y ciertamente el resto de esta comunidad por la dignidad va a ser propios los temas que nosotros elaboremos y que llevemos como propuesta de la Sociedad de Escritores de Chile, de la UNA y también de nuestra región querida Verónica. Les agradecemos, muy contentos de verlos. Tenemos que celebrar el aniversario de Roberto Parra en junio, querido Mario. Aprovecho de contarles a los auditores que hicimos efectivamente un documental maravilloso sobre el mundo, la obra y la vida de Roberto Parra, que se llama Prontuario de Roberto Parra. Está hoy día en la Cineteca Nacional, donado a la Cineteca Nacional, junto a 300 obras que hizo Grupo Proceso, que yo tuve el honor de dirigir y que hicimos distintos documentales, básicamente en el tiempo de recuperación de la democracia y después también al inicio de la transición a la democracia. Y Prontuario Roberto Parra fue uno de ellos, una obra maravillosa, maravillosa, que contó con el aporte de Mario, de Catalina Rojas también, ¿no es cierto? Y Rodrigo Torres. Rodrigo Torres, exactamente, Jimena Rieta,
Bueno, y que en el año 2008 obtuvo el primer premio del Festival Internacional de Cine de Valdivia. El primer premio y el premio al mejor guión, 2 premios. Así que con esa buena noticia compartida, con esa experiencia vivida, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas en un nuevo encuentro constituyente. Muchas gracias, queridos televidentes. Muchas gracias, querida Verónica, querido Mario, querido Roberto. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Mucho gusto, Verónica. Igualmente. Mucho gusto. Por nuestra dignidad, nuestra memoria, construiremos la nueva historia que un estallido abrió el camino al andar, a la esperanza, a nueva nación. Germán Mondaca, contigo escribo Constitución. Germán Mondaca Reiteri, contigo somos más constituyentes.